Gracias, presidente. Lo que nos ha venido a informar el excontrador Eder Alarcón es sumamente grave y delicado. Y en realidad va aclarando el panorama, el porqué, la desesperación de adelanto de elecciones, luego cuestión de confianza y cerrar el Congreso de la República. Acá, en realidad, son temas que no se ha conocido y que son muy, muy graves. Permítame, presidente, iniciar manifestando de que este contrato, desde un inicio, obviamente, que estuvo totalmente mal hecho. Por ejemplo, a la licitación se presentaron 3 empresas. Consorcio Aeropuerto Chinchero, que ofertó la suma de 411 millones de dólares americanos. El Consorcio Aeropuerto Imperial, 348 millones de dólares. Y Kunturhuasi ofertó 264 millones. Es decir, muy por debajo de lo que habían ofertado las 2 empresas anteriores. Pero ¿cuál era acá, cuál fue el problema? ¿Cuál fue, digamos, lo que ya estaba arreglado y amañado? Es que en el caso de Kunturhuasi no ponen los intereses que iba a conllevar el préstamo, el apoyo financiero que iban a dar a la empresa Kunturhuasi, mientras las 2 empresas anteriores ya habían incluido en sus costos los intereses financieros. Pregunto yo, los funcionarios del gobierno, estoy hablando todavía de Ollantaytamala, que firmó ese contrato, o sea, ¿no se percataron que no estaban los intereses? Obviamente que desde ahí se inicia este contrato ya dirigido a Kunturhuasi, con todos los errores que han venido posteriormente. Por eso es que cuando ya llega finalmente el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, viene la desesperación, porque de inicio, con los intereses, sube a 411 millones de dólares por los intereses, ¿ya? Pero que en la práctica iba a ser el doble, porque el interés en realidad que estaban cobrando a Kunturhuasi no era ese interés del mercado, era un interés el doble. ¿Por qué, presidente, era ese interés el doble? Porque finalmente Kunturhuasi era una empresa, digamos, que no tenía ningún reconocimiento a nivel financiero. Por lo tanto, era una empresa que se había creado simplemente para esa obra. No tenía antecedentes, no tenía respaldo financiero, por lo tanto, el interés el doble. Ante eso, la primera pregunta al señor Contralor. Como no habían podido conseguir la empresa Kunturhuasi el acreedor permitido, no había cierre financiero, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski podría haber rescindido ese contrato en lugar de hacer una adenda, o no lo podían hacer. Para que responda, Contralor. Continúo, creo que vaya pregunta y respuesta. Sí, pregunta y respuesta. A ver, ok. Es Contralor. Sí, señor presidente. Pues intermedio, en las condiciones tal como le encontró la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sí hubiese podido resolver el contrato. No había cumplido con hacer el cierre financiero, entonces fácilmente tenía la causal para resolver el contrato. Ok, sigue. Gracias, presidente. Gracias por la respuesta. Luego, otro hecho gravísimo es por qué el informe de auditoría que ya el señor Contralor, excontralor Eder Alarcón, cuando se retira, digamos,
demoran 6 meses en hacerlo público. Y no solamente demoran 6 meses en hacerlo público, sino modifican esa auditoría. Y acá no se entiende, o es usual de repente, no lo sé, que nos diga el señor excontralor, cuando el fiscal Domingo Pérez, un día antes que asuma el cargo el contralor Nelson Schack, el fiscal va y retira todos estos documentos. ¿Es usual que retire los documentos como lo ha hecho, que confisque los documentos? ¿O es que tenía que pedir información a la Contraloría sobre estos documentos? Para que responda, excontralor. No es usual de que un fiscal vaya de esa forma a sustraer o a incautar la documentación. Normalmente hay un protocolo, un procedimiento que es solicitar la información, ¿no?, por la vía administrativa. De repente puede ser hasta de manera reiterada, pero en realidad en mi gestión y en mi estadía en la Contraloría nunca he visto una participación de parte de la Fiscalía de esa forma, ¿no? Para que nos informe, por favor, para que nos informe en este punto que estamos. Como estamos viendo, el fiscal Domingo Pérez retira toda la documentación y ojalá que los medios de comunicación podrían informar la verdad de esta sesión, no soslayen la información, cuando no es usual ni correspondía que prácticamente sustraiga, se lleve. ¿Qué buscaba el señor José Domingo Pérez? Y no estoy hablando de temas subjetivos, de tema objetivo. Claro, buscaba luego llegar al acuerdo en que llegaron con los funcionarios de la Contraloría, donde en el informe de auditoría delega la Contraloría en forma totalmente ilegal que ellos como Contraloría solamente van a consignar en su informe temas administrativos y la responsabilidad penal lo trasladan, digamos, al fiscal Domingo Pérez. Está bien, él será pues el que persigue el delito, pero ¿por qué quitarle a la Contraloría la posibilidad de que hagan de conocimiento público los hallazgos con contenido penal de ese informe? Pregunta, por... Permítame, presidente, entrar en contexto. Anteriormente, señor excontralor, informes que han tenido también origen o connotaciones penales y administrativas, la Contraloría tan solo se ha ceñido al tema administrativo. También los informes se ciñó, también se informó respecto al contenido penal de los posibles contenidos penales de los funcionarios. Para que conteste, excontralor. En mi gestión y nuevamente en mi estadía en la Contraloría, en los cargos de línea, nunca la línea o el control se ha visto limitado. O sea, nosotros hemos trabajado y en algunos casos hasta coordinado con la Fiscalía para sacar las famosas carpetas de control, donde nosotros le dábamos al fiscal todos los hechos observados, los involucrados. Entonces le damos todos los elementos para que el fiscal al final determine qué tipo de delito es, pero nunca nos hemos expuesto o limitado a quedarnos sin información y decir, bueno, como no hay información, solamente voy a trabajar la parte administrativa, ¿no? Y para terminar, presidente, en el informe de auditoría 265, respecto a Martín Alberto Vizcarra Cornejo, dice: su participación en los hechos se encuentra acreditado debido a que aprobó, mediante resolución ministerial 041-2017, del 3 de febrero de 2017, el texto de la adenda número 1 al contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco, el mismo que se firmó incumpliendo la normativa aplicable de asociación
público-privada y el contrato de concesión, modificándose las condiciones de competencia que se utilizaron en el proceso de promoción que llevaron a la firma de dicho contrato, tales como cambios en el esquema de pagos, adelanto de pagos, traslado de cierre financiero y garantías otorgadas por compañías aseguradoras. ¿Nos podría decir si estas modificaciones o estos acápites que se incluyen en el contrato favorecieron y de qué manera a la empresa Chinchero? Y aparte del tema administrativo, independientemente de que el señor Martín Vizcarra en sus momentos era ministro y ahora el presidente de la República, se encuentra acá en lo que hay en este informe de auditoría algún tipo de responsabilidad penal respecto al señor Martín Vizcarra? Bien. Señor presidente, primero voy a responder a la pregunta del congresista Becerril. El hecho de que el exministro de Transportes, ahora presidente de la República, Martín Vizcarra, esté en el informe indicado con presuntas responsabilidades, entonces eso ya se va al ámbito penal. Y por defecto él tenía que ser, digamos, tomado por la Fiscalía de la Nación para su investigación correspondiente y apertura de carpeta. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿consideró la Fiscalía de la Nación al momento de tomar una decisión el informe de Contraloría? Esa es la pregunta. Y va en relación a lo que usted, señor congresista, me pregunta. O sea, la Fiscalía de la Nación nunca me llamó a mí a declarar sobre el caso específico del informe. Sí he ido a declarar sobre el caso de la investigación que tenía el exministro Torne sobre el caso Chinchero, pero en base al audio, a la grabación que hemos visto hace un momento, ¿no? Pero en conclusión, sobre el informe que usted hizo sobre esa carpeta, en ningún momento no ha llamado sobre el tema de la carpeta del contrato. No. De la adenda. El fiscal de la Nación, el que ve el tema ya de los altos funcionarios, nunca me ha llamado a mí a hacer la declaración. Y bueno, ya es de público conocimiento que al final en la Fiscalía archivaron el caso Chinchero, ¿no? Okay.